Bueno, hola, hola, ¿me escuchas? No. Muy, Hola, ¿me escuchas? muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, Pensar Centroamérica desde su literatura, organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras. En esta oportunidad, las jornadas están dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, les damos la más cordial bienvenida y en nombre del Departamento de Letras les agradecemos que puedan tener a bien sintonizar este panel que lleva como título La Revolución del 44, redes intelectuales y dinámicas culturales. Esta mañana nos acompañan varios doctores, por ejemplo, tenemos acá al doctor José Domingo Carrillo Padilla, quien pues tendrá a bien llevar a cabo la ponencia Fiestas y Poder, las celebraciones septembrianas en Guatemala 1944-1957 y a continuación me permitiré dar lectura a la hoja de vida del doctor José Domingo Carrillo Padilla. Él es guatemalteco, historiador, interesado en el estudio de la cultura material y las emociones a través de la literatura testimonial, doctor en historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, investigador nacional, aficionado a las artes marciales, padre y padre de tres hijas. Se ha destacado como coordinador del programa educativo en historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus publicaciones destacadas se encuentra Risas y sucesión presidencial, el uso político del sentido del humor en las protestas sociales en Guatemala 2023-2024 y esto en la revista Ciencias Sociales de la Universidad de Guatemala.
Entonces, tenemos acá al doctor José Domingo Carrillo Padilla, quien pues a continuación nos dará su presentación. Adelante, doctor, por favor, si fuera tan amable de habilitar su micrófono. Allí, Buenos días, ¿ya me escucha? ahí, ahí lo escuchamos, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Pues primeramente agradecer, saludar a mis colegas, a Julieta Rostica, a Juan Carlos, que nos conocemos desde hace algunos años, y muchas gracias a las autoridades y a las personas organizadoras de este evento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me da muchísimo gusto pues, compartir con ustedes algunas experiencias relativas a lo que titulé como Fiestas y Poder. Brevemente, ¿por qué lo titulé Fiestas y Poder? Porque, bueno, he tenido la oportunidad de vivir las fiestas de la independencia en México, país en el que resido actualmente, en Guatemala, mi país de origen, ¿no? Digamos, y en Costa Rica, cuando viví por allá 10 años. Entonces, hay, digamos, un espíritu festivo que se aprecia en estas conmemoraciones patrias. En México, pues, es el tradicional pozole, es un día de asueto, igual que en Guatemala y en Costa Rica, los desfiles, toda la parafernalia que se, digamos, muestra con el propósito de conmemorar el cumpleaños de la patria. Entonces ha sido, cada país es diferente, pero han sido experiencias y recordando esas experiencias de vida y también de investigación, pues trato de resumirlas en el título. Poder, porque bueno, se aprecia ese conjunto de, no solo de instituciones participantes en la organización, sino cómo se institucionalizan las fiestas de la independencia y las conmemoraciones patrias, y que entonces son instituciones que median entre las élites políticas y las multitudes, como dice el autor, de mirones y observadores que muchas veces concurrimos a ver los desfiles y las fiestas patrias, los 21 cañonazos en Guatemala, el toque de campana acá en México, los desfiles con banderas en el caso de Costa Rica, en fin, es todo un espectáculo muy interesante de vivir y de observar. ¿Por qué establezco también el periodo 1944-57? 1957, tradicionalmente la historiografía lo trata como, como una ruptura. Termina la década reformista en 1954 e inicia la administración de Castillo, armas reacia, digamos, y conservadora a todas estas modificaciones que impulsaron los gobiernos de Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz. En el caso de las fiestas, de las conmemoraciones patrias, yo encuentro una continuidad, al menos es lo que ofrece la prensa que consulté durante el mes de septiembre de estos años específicamente. Hay una continuidad, digamos, en la conmemoración, es decir, los tres gobiernos, aun y cuando tuvieron diferencias ideológicas entre sí y de políticas públicas, por supuesto, digamos, son deudores del nacionalismo guatemalteco que está precisamente después de la década de la Segunda Guerra Mundial, pues el legado es construir, darle un contenido nacional a ese Estado que ha surgido desde el siglo XIX en Centroamérica, no solamente en Guatemala. Entonces quisiera mostrarles, primeramente, pues es una terminología muy breve, ¿verdad? La fiesta deriva de festum, sobre todo porque es una ruptura del tiempo cotidiano. Es decir, cuando hay la fiesta de la independencia, hay toda una serie de preparativos en la escuela, lo viví de infante en la escuela, estudiaba la primaria y la secundaria en Guatemala. Entonces se rompen esas disciplinas laborales, digamos, esas urgencias por hacer la rutina diaria, pues aflora un día de asueto, de descanso para conmemorar la fiesta de la independencia. Y sobre todo porque, como dice Salvador Giner, tiene un significado, el significado que le otorgamos el celebrante, o sea, nosotros, digamos, a lo celebrado, en este caso la fecha conmemorativa. Un significado muy importante porque está repleto de todos los marcadores culturales de la identidad nacional de Guatemala, la bandera, el himno nacional, el Palacio Nacional, los mismos 21 cañonazos, los desfiles por el centro, las actividades que antes se hacían en el Estadio Nacional, en fin, ese conjunto de actividades. Movilizan, ¿qué movilizan estas fiestas patrias y estas conmemoraciones de la independencia? Memorias y saberes. Es, como dice más adelante una diapositiva, es
sacar, digamos, las lecciones de historia del aula y llevarlas a las calles. Es un desfile de la historia del país por las calles de Guatemala, con carrozas, con elecciones de reinas de belleza, de torneos de belleza, como les llamaba la prensa en aquella época. Es decir, hay toda una movilización de recursos y de saberes, porque la prensa digamos, se ofrece un conjunto de artículos de opinión, de editoriales, de avisos económicos, como las empresas, los negocios, chicos, grandes, pues utilizaban la fiesta de la independencia para ofrecer productos escandalosas ofertas, como dice la prensa de aquellos años. Se establecen también lugares de la memoria, es decir, son lugares fijos donde se celebran los acontecimientos o donde se cree que se sucedieron tales o cuales acontecimientos y que se vuelven un referente para las sociedades y para cuando uno pues, vive las fiestas, sabe a dónde trasladarse, sabe dónde hay que reunir y llevar a los hijos, a mis hijas, en mi caso, cuando correspondía pues llevarlas a las expresiones de conmemoraciones patrias. Y también es un momento para refrendar la lealtad y la fidelidad, no solamente al país, sino al gobierno de turnos. La bibliografía apunta que el gobierno que conmemora, conmemora para ser conmemorado, ¿verdad? Es decir, hay algo también de que sí se celebra la fiesta, pero se celebra las celebraciones pretéritas, no tanto el hecho en sí mismo, sino las celebraciones anteriores. Es decir, hay como una competencia, no por la mejor fiesta, sino por la mejor narrativa histórica que se puede ofrecer a partir de la fiesta misma. Entonces, hay una serie de asuntos, como diría, si usáramos un enfoque dramatúrgico, como el texto de Erving Goffman, de la presentación de la persona en la vida cotidiana, tanto el gobernante como la muchedumbre de millones se presentan en la vida cotidiana y apelan a que uno y el otro crea que poseen las cualidades que dicen representar. En este caso, ser continuadores de la gesta de la independencia. Entonces también hay todo un conjunto de, diría Goffman, de escenario, escenografía, diálogos y un público que a la vez es actor, es decir, la misma gente que asiste a los eventos. Entonces, como lo estaba comentando, la diapositiva lo confirma, ¿verdad? Opera a través de actores, tanto del Estado, en su respectivo gobierno de turno, como la muchedumbre, la sociedad civil, digamos, todo lo que no es el Estado y que participamos, digamos, en esas conmemoraciones patrias, porque si bien a lo mejor a uno de adulto no le interesa ahora, por otros motivos, pero cuando uno es joven, estudiante, pues se asiste a esas fiestas y lo llevo ahora a mi hija menor y pues es muy interesante, me gusta, es un ambiente muy interesante. Y la celebración en México tiene una connotación muy distinta a las de Guatemala y Costa Rica. Es una fiesta familiar incluso. Se puede reunir uno en familia, con amistades, tomar la copa, comer pozole. En Guatemala no es tanto así y en Costa Rica mucho menos, es más un acto cívico. Pero las tres tienen el mínimo común denominador, como dice Arias, el historiador costarricense, es formar pequeños patriotas. Es decir, que en el futuro serán los encargados de reproducir estos eventos y sobre todo reproducir esa historia nacional. De tal forma que digamos, qué metodología o qué estrategia metodológica, la tradicional de fichas y fotografías de los periódicos que consulté, que se encuentran en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en la hemeroteca del Archivo General de Centroamérica, en las dos. En una cobran, no recuerdo igual, en la hemeroteca del archivo cobran por las fotografías. En la hemeroteca de la biblioteca es acceso abierto y no cobro. No hay cobro. ¿Qué impresos utilicé? Pues los que ustedes alcanzan a leer, el Imparcial, el Excelsior, algunos fuera del periodo porque me interesaba un poco rastrear, explorar cómo habían sido las fiestas del centenario de la independencia en 1921 y que publiqué un breve artículo en una revista de la Universidad de Rafael Landívar precisamente en ocasión de estos eventos recién pasados. Bueno, ¿qué empieza uno a encontrar que es muy interesante? Primero, cómo se intenta imprimirle un rostro femenino a las fiestas de la Guatemala, y que no es reciente esto. En Honduras se decía que se le trataba de imprimir un rostro maya
a la Honduras porque se buscaba un referente de identidad. En las fiestas de la independencia es muy usual encontrar la presencia de mujeres, y no me refiero como activistas o luchadoras sociales, sino en este caso, digamos, imprimirle un rostro femenino. Lo interesante es que es un rostro mestizo o ladino, en el caso de las guatemaltecas. Y aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes del imparcial del 15 de septiembre de 1952. Una niña selecta, no sé si alcanzan a leer las letras, no, muy chica, no soy muy buen fotógrafo, o sea, a tratar de tomar las mejores fotografías, y la reina de belleza chimalteca. Es decir, incluso me pareció muy interesante, no la encontré, pero tengo muchísimas de estas, pero hay una de octubre de 1944, de septiembre, o sea, a un mes de la caída de Ubico y la Asociación de Estudiantes Universitarios. Doctor, perdone, perdón que lo interrumpa, doctor, la verdad que está sumamente entretenida y muy enriquecedora su charla, solo que al parecer hubo un problema cuando comenzó a presentar, porque nosotros no lo estamos viendo acá. No sé si usted fuera tan amable de compartir nuevamente su presentación o incluso, si cabe la posibilidad, que usted nos la pueda enviar acá por el chat, pero sería preferible que usted probara presentarla nuevamente, si usted fuera tan amable. Perdón, Perdone. esto porque el técnico fue el que me dijo que ya estaba lista. Me voy a levantar un momentito a avisarles que sí pueden venir, porque de veras que me perdí con el Zoom, con el Teams estoy más familiarizado. Perfecto, doctor, muy amable. Muchísimas gracias, Dan. Son situaciones que ocurren en las diversas transmisiones y Sí, pues sí, no les se preocupe. agradecemos. No hay ningún problema, doctor. Muchas gracias a las personas que están pendientes de la transmisión. En este caso, solo sería que pudiese compartir nuevamente la presentación allí en la opción de compartir pantalla para que podamos observar con mayor detenimiento estos insumos y estos recortes de los periódicos que usted consultó, puesto que me parece que se hará sumamente más enriquecedora la charla. Claro, sí, Muy claro, era la amable. intención de compartir pues, las fotografías. Déjame ver que se soltó la secretaria y ahí tiene el número. Sí, no, muchas gracias al doctor y muchas gracias a cada uno de los doctores que nos acompañan en este panel, que a la brevedad se les irá presentando a cada uno de ellos, al doctor Juan Carlos Vázquez, así como a la doctora Julieta Rostica, quienes pues en su momento tendrán su tiempo de intervención. Recordarles que este es el panel respecto a la Revolución del 44, redes intelectuales y dinámicas culturales. Mira, Entonces, como no encuentro, se ausentó ahorita la señora que nos apoya en la secretaría, entonces voy a seguir exponiendo yo con mucho gusto. Rápido termino y luego reproduzco, que venga el técnico rápidamente las imágenes para, pues para no perder el hilo y respetar el tiempo tanto de Julieta como de Juan Carlos y de todo. muchísimas gracias, doctor. Y pues realmente es sumamente Entonces, enriquecedora. Adelante, por favor. ustedes después van a apreciar, las proyectaré rápidamente, ¿verdad? Las fotos de estos recortes de periódicos, de estas, no, perdón, no recortes, de fotografías de los periódicos en las bibliotecas, donde se advierte esto que conversaba, digamos, el imprimirle un rostro que por supuesto es mestizo. En este caso, en la siguiente, ustedes la van a apreciar, es una fotografía de las trajes típicos de las reinas de belleza de Centroamérica. Y en el caso de Guatemala es María del Rosario Molina, Miss Guatemala en 1955. Entonces, digamos, es una apropiación simbólica de los textiles étnicos en mujeres que no son indígenas. Lo que sucede es que en septiembre también se celebraba, como se le decía en México en los años 20, digamos, la elección de la India Bonita se llamaba en México. En el caso de Guatemala es la reina de belleza en Quetzaltenango, indígena. Sin embargo, esta reina de belleza no participaba en el torneo nacional de la reina de las fiestas de septiembre. Digamos, este reinado era estrictamente local en el departamento de Quetzaltenango, no tenía un alcance nacional, mientras que las mujeres ladinas o mestizas participaban activamente en la elección nacional. O sea, era una restricción étnica, digamos, en la celebración y en la impresión de ese rostro femenino al país. Este, También las fiestas de la independencia, bueno, la siguiente también es, ustedes lo verán, es cuando la esposa de Castillo Armas le está entregando
a Miriam I, reina de Zacapa, pues el cetro de belleza. La otra es noticia, hace referencia a los departamentos que ya han electo sus señoritas para el torneo de belleza nacional. Y como les decía, esa nota del imparcial de la Asociación de Estudiantes Universitarios me pareció interesante. Es decir, en plena efervescencia revolucionaria, pues la juventud y los estudiantes, pues digamos, preservaban las tradiciones de elegir a la reina de belleza, incluso el Guatemala estuviera en plena revolución de octubre, ¿verdad? También, obviamente, hay las conmemoraciones oficiales. Y aquí me parece interesante subrayar la siguiente. Ustedes verán una recepción de los embajadores de Centroamérica. Está el expresidente Carlos Castillo Armas, el finado expresidente Castillo Armas, en una sala del Palacio Nacional, bajo el cobijo de la bandera y las personalidades invitadas. Como decía al inicio, con esa presentación oficial, con esa digamos, las características de los tres gobiernos. No hago énfasis por razones ideológicas en si Castillo Armas o Armes, no, no. Los tres, digamos, había naturalmente la etiqueta lo exige, pero también hay noticias interesantes cuando llega la reina de belleza de Belice y son recibidas personalmente por el presidente Armes. Es decir, de hecho, Manuel Galicia las llega a recibir al aeropuerto internacional y se reúne con el presidente Armes, dice la nota que el menú fue té, galletitas, y convivieron y departieron el presidente Armes con las reinas de belleza. Interesante llegar a la reina de Belice porque en esos momentos había un tibio acercamiento entre los beliceños hacia Guatemala para contrarrestar la presencia inglesa. A su vez, durante la administración de Juan José Arevalo, es muy común encontrar en los periódicos pequeñas cintillas donde dice Belice es nuestro, Belice es nuestro. Había toda una demanda por restituir, de hecho se agrega a la Constitución de 1945 una adenda, creo que se pronuncia, artículo primero donde digamos, se le exige al Ejecutivo recuperar y reintegrar el territorio de Belice a Guatemala. De hecho, en las protestas callejeras de marzo y abril de 1962 vamos a encontrar esa demanda también entre los estudiantes. Es una demanda que conjuga elementos cívicos y ciudadanos, rechazo a las elecciones de noviembre, pero también la reivindicación sobre el territorio de Belice de los estudiantes del fuego. En el caso de Arbenz Guzmán se utiliza el argumento, es decir, Juan José Arévalo, digamos, correlaciona la independencia de 1821 con la lucha por recuperar la soberanía sobre el territorio de Belice para alcanzar, entonces sí, la independencia. En el caso de Arbenz Guzmán, la narrativa se lucha por la independencia de los monopolios encarnados obviamente en la United Fruit Company, y alcanzar entonces sí la verdadera independencia. Y en el caso de Castillo Armas utiliza la misma narrativa, es decir, alcanzar la independencia que no se logró en 1821, porque que se logra al derrotar al comunismo internacional. Entonces, por eso no establezco yo una diferencia, sino más bien un continuo entre las tres administraciones en el caso de las celebraciones y las conmemoraciones del 15 de septiembre. Entonces, leo aquí brevemente una pequeña cita del Diario de Centroamérica del 11 de septiembre de 1952, donde dice: Guatemala está en el caso de la conquista de su liberación económica, complemento obligado de su independencia política de 1821. La independencia de Guatemala del Imperio de España no puede ser una meta mientras no se conquiste la independencia de los grandes monopolios. Par de líneas más y sigue la línea, la cita, pero esa es, digamos, el, el tono, digamos, el sentimiento que tienen estas narrativas. Y también provocaba, digamos, ustedes lo verán, una fotografía del imparcial del concurso de vitrinas, es decir, en la Sexta Avenida, que es quienes conocemos Guatemala, era la avenida, no era un paso peatonal hace muchos años, comercios por todos lados, ambos lados de la avenida, y había en los 15 de septiembre se decía, como dice en Guatemala, un concurso de vitrinas, que son los escaparates de esos negocios. Se premiaba a los trabajadores que pues, hacían el ornamento del escaparate, y era precisamente eso, mostrar en un escaparate la historia del país. Entonces son recursos escenográficos muy interesantes, pues donde uno observaba la historia del país,
pues por calles y avenidas, como todavía sucede, aunque creo que los concursos de vitrinas ya no se realizan. En ese sentido, el imparcial del 12 de septiembre de 1952 también dice, las conmemoraciones son convenientes por excelencia, la de la emancipación del país, que por muchos años solo mereció pobres y desteñidas celebraciones. El intento actual de rodearla de esplendor y calor popular lo vemos con agrado, siempre, sin embargo, que no se vaya a caer en ridiculeces. Había una participación popular muy interesante. Vean ustedes, por ejemplo, acá este es de 1956. Ambos, bueno, ya lo verán ustedes. Una manifestación masiva de estudiantes, ¿verdad? Y el saludo de la cervecería, muy interesante, que atraviesa el mapa de Guatemala completo, sin reconocer, digamos, por supuesto, en aquellos años, Belice como un país independiente a la propia Guatemala. Es decir, recordemos también que la presencia, por ejemplo, de las reinas de belleza se circunscribe a los 5 países centroamericanos. Es decir, como Centroamérica, como región histórica y cultural, ha excluido siempre a Belice y a Panamá. Como región geográfica, por supuesto que los incluye. Entonces, en estas fiestas también se refleja esa, digamos, concepción de lo que era Centroamérica. Las segundas son apoteosis en el Día de la Patria. Esta es del, del imparcial del 14 de septiembre del 51, la movilización de jóvenes, es decir, es impresionante los ejercicios gimnásticos para coordinar los cuerpos, no solo el cuerpo individual, sino el cuerpo colectivo, es decir, el esfuerzo colectivo es lo que lleva adelante a los países y a las sociedades. Le marcan 3 minutos todavía, doctor, por Sí, favor. perdón, entonces, ¿qué resultados encuentro? Pues que la consulta hemerográfica es muy útil para estas consultas y para este tipo de trabajos. Lamento no haber fallado en el asunto de la reproducción de las imágenes, pero están aquí. Y las conclusiones, en las conmemoraciones del pasado, digamos, se sustenta en los usos de la memoria, es lo que se activa, uno lo advierte ahora, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Ahí, digamos, como que ha caído en un descrédito la historiografía y se le da realce a la memoria histórica, es decir, más vinculada al activismo social que a la reflexión sobre qué significa la independencia y por qué, digamos, en algunos sectores ha caído en el descrédito. Sin embargo, eso es relativo, porque así como la prensa de aquellos años no reflejaba totalmente a la sociedad, pues las redes sociales tampoco reflejan, son digamos, representaciones mediáticas de lo social, ¿verdad? Entonces, me parece que las conmemoraciones, como conclusiones, celebran las conmemoraciones precedentes de ese pasado. Reafirma la memoria colectiva, reafirma también la historia y la historiografía escrita por los profesionales de la historia, no por los vencedores, como se dice erróneamente, no, y por los historiadores. Enaltece virtudes morales, porque se supone que somos los mejores hijos de la patria, y establece vínculos entre patrimonio, memoria e identidad nacional. ¿Han caído en descrédito las conmemoraciones septembrinas? No creo. Me parece que lo que se debate no es el hecho en sí, porque eso sucedió, son las interpretaciones las que están sujetas a debate. Y entonces, lo interesante es apreciar cuál es la que circula entre la población, porque se lea, por ahí leí de un activista indígena, ni chapina, ni hispana, sino que cachiquel. Entonces, quiere decir que la independencia mueve todavía la reflexión a las personas y creo yo que en mi opinión lo que hace falta es leer bibliografía y sobre todo historiografía, que en el caso reciente estuve en Honduras, en el Congreso Centroamericano de Historia, pues hay textos muy interesantes, muy recientes sobre el periodo. Y muchas gracias, e intento ahorita que venga el técnico a tratar de enviarles entonces la presentación. Muchísimas Bueno, gracias y una disculpa por las fallas técnicas. muchísimas gracias, doctor José Domingo Carrillo. Me parece que fue sumamente enriquecedora, inclusive sin la presentación. No obstante, pues le agradeceríamos que nos la pueda compartir acá vía por el chat interno de la transmisión para que así posteriormente la podamos compartir con las personas que tuvieron a bien escuchar su charla. Recordarles que este es el panel de la Revolución del 44, redes intelectuales y dinámicas culturales,
A continuación, entonces, daré lectura y presentaré al doctor Juan Carlos Velázquez, quien tendrá asimismo la ponencia Revista de Guatemala, el proyecto editorial de Luis Cardosa y Aragón. Solo si ustedes me dan un momento para dar lectura a la hoja de vida del doctor Juan Carlos Vázquez, doctor y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestro en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue postdoctorante en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Actualmente lo es del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es distinguido como investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Es profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Cuenta con diversas publicaciones como son artículos en revistas indexadas, capítulos de libro y un libro de autor. Los más recientes son, los libros de la tipografía nacional, Violencia e Imaginarios de un régimen anticomunista guatemalteco, 1954-1957. Internacionalismo mexicano en Guatemala en los años 60 y el libro Militantes clandestinos, Historia del Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido Comunista, PGT-PC. Entonces, sin más, dejo en el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Vázquez. Doctor, adelante, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en estas quintas jornadas académicas. Por favor, adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación a participar y haciéndome también retomar un texto, un tema que había abordado ya hace unos años y que bueno, voy a volver a, aquí a presentar para darle una nueva perspectiva. También agradezco, ¿no?, la compañía de la mesa del doctor José Domingo y de la doctora Julieta, ¿no? Como decía José Domingo, ya tenemos tiempo de conocernos. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Y ahí quedó, ¿verdad? Perfecto. Bueno, voy a hacer lectura de un texto. Inicio, ¿no? Durante los años democráticos de 1944 al 54, en Guatemala fueron difundidas abiertamente las reflexiones sobre la realidad guatemalteca. La dinámica político-cultural en efervescencia permitió la relación entre diversas colectividades intelectuales, universitarias y partidistas, las cuales fueron creando los espacios desde donde pudiesen consolidar sus anhelos, así como los medios de difusión de sus ideales políticos. El contexto conferido con la conformación de la nación guatemalteca postdictatorial, dichas colectividades ocuparon lugares paulatinamente, ¿no?, a lo que diría Urrutia. Lo que hay que destacar es que es una nueva clase política se comenzó a gestar en esa época, en la que participaron muchos intelectuales jóvenes. En estos mismos años, el ansiado regreso a la patria pudo materializarse para quienes fueron obligados al exilio, como para el escritor Luis Cardosa y Aragón, quien llegó con gran entusiasmo para colaborar en el proyecto nacional. Para 1945 fundó la Revista de Guatemala y su primer tomo correspondió al trimestre de julio, agosto y septiembre de ese año, el cual contó con la colaboración de escritores como Alfonso Reyes, Raúl Leiva, Rafael Arévalo, Carlos Federico Mora, Antonio Gubat Carrera, Berle Anís, Javier Villarrutia, Emilio Sea, entre otros. Años después, el escritor guatemalteco señaló que su propuesta editorial se proyectaba como una tribuna de análisis, cito, una suerte de vocero nacional e internacional de lo guatemalteco sin localismo populista, servir la cultura, ventilarlos, dar imagen de la mejor dar imagen de lo mejor de la vocación nacional y de lo que había menester contra el enclaustramiento. Cierro. La presentación de este esfuerzo tuvo lugar en la primera Feria del Libro de Guatemala, con la presencia y apoyo del presidente de la República, Juan José Arévalo Bermejo, y la presidenta del comité organizador de la feria, Alaide Fopa. La prensa publicó críticas favorables en las que lo ubicó como parte de una vanguardia dentro de las revistas culturales. La Hora, por ejemplo, señaló que su stand había sido el más visitado durante ese día.
mientras El Imparcial, dirigido por David Vela, señaló que su impresión resulta grata y distinguida, pues es una gran revista de gran estilo, de innegable buen gusto, suma ponderación en los detalles tipográficos con el objeto de rehuir todo lo enfático, detonante y recargado que suele echar a perder muchas publicaciones de este género. La elogiada revista se presentó como con una portada modesta donde destacó en color blanco el nombre de la publicación, Revista de Guatemala, todo sobre un fondo rojo. En el extremo superior izquierdo se leía el número 1 en color negro y a su lado la figura de una deidad maya como muestra del interés sobre el pasado prehispánico, la revaloración del indígena y la necesidad de su incorporación al proyecto modernizador del nuevo régimen. Esta es la imagen creada por Carlos Mérida, una reinterpretación de Chac, ¿no? Del dios Chac. Y bueno, el diseño, como decía, que lo plasmó Carlos Mérida, y fungió como un ícono durante su existencia y varió mínimamente en las carátulas de los 18 tomos que fueron publicados. Como vimos en la diapositiva anterior, eh, todas las publicaciones, o sea, variaba el estilo tipográfico de la revista, de los números, pero el logotipo permaneció constante, ¿no? Esto se alternó en colores de fondo y los números correspondientes al tomo de cada circulación. Su aparición en la escena cultural también proyectó el ambiente esperanzador que contrajo la idea revolucionaria y democrática, en las que el anhelo transformador estaba materializándose y que en un primer momento se acrecenta con el apoyo de la administración arevalista. Sin embargo, marcan su autonomía frente al régimen y sobre todo para Cardosa es una necesidad de limitar el margen ideológico con que se presentaba. El temor anticomunista que estaba impregnándose en la atmósfera guatemalteca hacía que el alejamiento hacia lo comunista fuera explícito, ya que un gran número de colaboradores se asentaba en el terreno político. La actuación como diputado en la Asamblea Legislativa por parte del intelectual guatemalteco había logrado el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otorgado el 1 de mayo como día de asueto pagado a los trabajadores. Dos acciones que fueron aprovechadas para la oposición política del nuevo régimen bajo el discurso de la expansión comunista soviética, pese a las tensiones que mantuvo Cardosa con quienes se alinearon a esa línea y que más tarde rompiera con alguno de ellos. La revista, elaborada en los talleres de la tipografía nacional, fue configurándose entre la literatura y el trabajo interpretativo de la realidad guatemalteca, con esbozos de historia a través de análisis políticos sociales. Los autores plantearon con diversos recursos la necesidad de la universalidad del pensamiento y la importancia del fomento de las humanidades en la sociedad. En este sentido, ante la fundación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y el Instituto de Antropología e Historia, la Revista de Guatemala participó en el debate y propuestas de qué camino seguir. Desde este campo, se sumaron al impulso del proyecto modernizador latinoamericano y en lo doméstico a la faena alfabetizadora como compromiso revolucionario. Se buscó romper el cerco impuesto por la dictadura ubiquista que le subió en el regionalismo, por lo que establecen redes de intercambio con otras publicaciones. Si bien también fue una tarea difícil, lograron establecer una correspondencia con una serie de revistas, entre ellas, por ejemplo, Cuadernos Americanos, ¿no? A través de las suscripciones de la propia administración arevalista había realizado para los planteles de educación superior, y como muestra de esta comunicación es la publicación del texto de Luis Cardosa y Aragón, Las líneas de su mano, en 1946, por ejemplo, ¿no? En enero del 46. En la primera época, de 1945 a 1948, también se estableció el intercambio con la mexicana El Hijo Pródigo y Futuro, las colombianas Revista América y Revista de Indias, perdón, y Revista de la Universidad de Antioquia. Con la argentina Revista Sur, con la costarricense Repertorio Americano, con las francesas Action y Letras Francesas, entre otras colaboraciones. Mientras que de periódicos extranjeros se apoyó de Occidente y El Popular, ambos mexicanos, igualmente de las estadounidenses New York Times y The Nation. Además, en este intercambio se pensó la sección Pensamientos de la hora actual, que daba espacio a los artículos reproducidos de diferentes fuentes, especialmente periódicos y revistas de prestigio y otras publicaciones de América y Europa.
Mientras tanto, la revista fue enviada a distintos puntos del orbe, con base en una red de intelectuales que diera lugar al reconocimiento internacional, cuando su momento de aparición era el reacomodo de fuerzas políticas y económicas que devenían con el final de la Segunda Guerra Mundial como factor externo y el gobierno establecido en Guatemala tras la Revolución de Octubre de 1944 como el interno. La misma publicación reprodujo en su sección Hombres y Rumbos, bajo el título Testimonios de Revista de Guatemala, correspondencia que muestra este intercambio y la aceptación de la revista fuera de las fronteras guatemaltecas. Como parte del proyecto cultural que significaba el texto colectivo, la difusión buscaba alcanzar a diversos estratos sociales, como Rodríguez Cascante propone. Pretendía también llegar a formar parte de la vida de los obreros y campesinos, que en estos años apenas iniciaba su inserción en el proyecto de nación. Asimismo, la complejidad de una sociedad que construía su participación política, la crítica social, la militancia y para autores como Monteforte Toledo, una preocupación por el realismo socialista que derivó en un cisma entre el esteticismo, según palabras de Monteforte Toledo, y las expresiones de clase, donde las masas, grupos precarizados para él, estaban alejadas del arte, por lo que el acercamiento de intelectuales relacionados con la revista junto a la revista Sakerty utilizaron la oralidad para dar este alcance en medio del alfabetismo. La influencia que mantuvo Luis Cardosa y Aragón entre jóvenes, principalmente en quienes se incorporaban a las transformaciones de los procesos culturales y políticos, se concretó con la aparición de este grupo, es decir, el grupo Sakerty, agrupación de escritores, músicos y artistas plásticos con una actividad y una participación activa, una participación política muy activa. Aunque un gran número de miembros del Sakerty ingresaron al Partido Comunista Guatemalteco y mostraron interés que estaba conformándose en estos años, mostraron mucho interés en el marxismo y no puede afirmarse que la totalidad de la agrupación también seguía o simpatizaba con la ideología del partido. Sin embargo, la creación artística era concebida como un acto político y envueltos en la dinámica de los gobiernos aquecidos entre el 44 y 54, los términos democracia y revolución eran parte de la intencionalidad de sus obras, así como la necesidad de participación en el proceso que llevó a cabo en Guatemala, alejándose del viejo régimen, en tanto que el imperialismo estadounidense representaba un elemento que debía combatirse. Pese a la discrepancia que había entre el Comité Central del Partido y Luis Cardosa y Aragón, mantenía la esperanza, ¿no? Manifiesta en la juventud como partícipe vanguardista en la construcción del nuevo Estado, aludiendo en las páginas de su obra El Río, ¿no? Publicada en el año 86, donde escribe: se celebra la radicalización, no el maniqueísmo de la ceguera juvenil, como respuesta de las acusaciones que le imputaban ante la manipulación del grupo artístico en aras de la militancia comunista que el escritor seguía, aunque se discrepara entre el modelo desarrollista y la aceleración de las dinámicas económicas que pudieran permitir el paso al socialismo. Además de acusarlo de individualista al no ceñirse a las normas que impulsaba este partido. No obstante, para los opositores al régimen se le consideraba como un marxista, y se le criticó su trabajo político y diplomático. Por ejemplo, el periódico La Hora, dirigido por Clemente Marroquín Rojas, divulgó en enero del 48 una serie de vituperios hacia Cardosa a través de un grabado en el que se le ve fumando de una pipa árabe. En el pie de foto es una en demasía sensacionalista y arroja frases como al diplomático que trató de camarada a Stalin, ubicándolo en un fumadero de marihuana. Esto con la intención de desprestigiar al escritor y a la comisión que representó a Guatemala en la 9ª Conferencia Panamericana realizada en Bogotá, Colombia. 2 meses después, durante esta conferencia, bajo el seudónimo de David Goliat, Marroquín Rojas, ¿no? El periodista, arremete contra la delegación guatemalteca y señala que los sucesos violentos en esa ciudad, ¿no? Son parte de una conjura internacional del comunismo, y a la cual se le suma otro periodista, ¿no? A través de sus páginas de La Hora, ¿no? Carlos de Nigri, quien asegura que, cito, quien urdió toda la trama política que el continente entero conoce como el Bogotazo fue Cardosa y Aragón, ¿no?
La diplomacia de Cardosa se involucró en sus letras y su proyecto editorial, pues impuso la intervención política a través del arte, por lo que las páginas de la publicación también servían como un medio de denuncia y crítica a la política internacional que trastocaba la realidad del país centroamericano, asimismo al imperialismo e intervencionismo de los Estados Unidos. Tal deferencia tenía como base las políticas reformistas en Guatemala, aún más ante la apertura política de los gobiernos revolucionarios que posibilitaron el establecimiento del Partido Comunista en septiembre del 49. Revista de Guatemala y el grupo Sakerti estuvieron estrechamente relacionados. No obstante, el proyecto cultural que significaba la elaboración del texto colectivo, con base en la perspectiva de su fundador, daba espacio a la difusión del socialismo que profesaban o que pretendían alcanzar como parte de su militancia en el partido. Aún con la crítica hacia el propio Cardosa y la que él hiciera a este, pero donde la cultura fungiera como un medio en que la noción de universalidad fuese factor determinante en la construcción del concepto de nación, en donde las intersecciones entre las culturas subalternas guatemaltecas y la cultura hegemónica dieran lugar al reconocimiento de las primeras, si bien para Cardosa dicho reconocimiento se circunscribe, a la configuración de una autorrepresentación capaz de expresar lo propio en una dimensión que trascendía las fronteras nacionales. La inserción estaba supeditada a la adopción de los cánones occidentales propios de la educación europea formativa de Cardosa, pero trastocados por las tendencias ideológicas que matizaron el desarrollo intelectual de América Latina. Y fue una secuela de fricciones entre las corrientes económicas del capitalismo desarrollista y el socialismo. Además, consideraba el reconocimiento identitario latinoamericano como factor relevante en la descolonización cultural y política de la región. En Guatemala, los intelectuales desarrollaron un trabajo influyente en la política gubernamental, aunque este no fuera de corte comunista ni la revista hubiese declarado la ideología en que se sostenía. Sin embargo, la simpatía era evidente en algunos escritores y la afiliación al Partido Comunista. La revista los cuestionó en su búsqueda de transformar políticamente la realidad guatemalteca y cumplió su papel de ser un aglutinante del campo cultural. Pero esta postura ideológica en medio de un escenario tenso políticamente contribuyó que el apoyo otorgado en un principio se interrumpiera. Por ello, su circulación fue intermitente, aunque no entorpeció el trabajo activo de los colaboradores, pero que, por ejemplo, los primeros 3 años de la revista Guatemala se mantuvo o pudo mantener esta continuidad. En el 48 fue interrumpida ante la carencia de recursos económicos, siendo el volumen 10 dedicado principalmente a Miguel Ángel a Miguel Cervantes de Saavedra y su obra del ingenioso Hidalgo. El cierre de este primer ciclo, Raúl Leiva, representante del Consejo Directivo, señaló que desde el 1 de julio de ese año, el gobierno de la República suprimió la subvención que por el pago de colaboraciones tenía asignada esta publicación y continúa con una crítica mordaz al régimen arevalista diciendo que Revista de Guatemala volverá a aparecer cuando en las esferas oficiales exista mejor comprensión para lo que significa una empresa voluntariosamente cultural. La perturbación en los ciclos de impresión continuó en diversas ocasiones hasta su desaparición definitiva. En 1951, ya con Arbenz al frente de la presidencia y por un lapso de 2 años, volvió a divulgarse en 6 ocasiones. Bajo el sello del editorial del Ministerio de Educación Pública, reapareciendo hasta 1959 y suprimiéndose en 1960. Así también algunos textos en individual, como por ejemplo El Pueblo de Guatemala, ¿no? La United Fruit Company y la protesta de Washington en febrero del 52. Muchos de los autores que colaboraron para materializar el proyecto de Cardosa y Aragón fueron alcanzados por la diáspora que hubo tras el derrocamiento de Arbenz en junio del 54, mientras el matiz político exaltaba el anticomunismo exacerbado, persiguiendo lo que pudiese relacionarse con el régimen de la llamada Primavera Democrática. Su escritura osciló entre la literatura, en donde el quehacer político que perduró en la atmósfera cultural llevó una narración con matices históricos que propiciaron una fuerte relación entre ellas a lo largo de la historia guatemalteca, envuelta en los conflictos armados que fueron delineando el porvenir del país.
Urrutia señala que en el periodo democrático los intelectuales fueron orgánicos de esa revolución y la revolución los legitimó y ellos a la revolución. Primero configuraron la esperanza de transformación por el camino democrático, después la posibilidad de la vía violenta para conseguirla. La hostilidad hacia el campo cultural desde el gobierno de Castillo Armas obligó a encontrar los medios factibles para la expresión de los distintos sectores de la población guatemalteca. Mientras la narración como medio de legitimación del camino democrático se imposibilitó, este fue radicalizándose paulatinamente, además de encontrar los espacios en que pudiesen ser difundidos. Es notoria la participación, por ejemplo, de José María López Valdizón, miembro del grupo cultural Saquertí y muy cercano a la revista, en el que fue premio de la revista, del premio Casa de la revista Casa de las Américas, donde ganó en la modalidad de cuento en su primer certamen con su libro La vida rota, con un estrecho paralelismo con el mexicano Juan Rulfo, y donde hace una fuerte crítica a la problemática social. Para cerrar, comento que el liberacionismo que depuso a Jacobo Arbenz retornó a Guatemala bajo, o sea, con una expresión represiva, ideológica y física contra los sectores, desde los sectores dominantes, perdón, y legitimó esa violencia. No obstante, el poder de gestión de los grupos subalternos percibidos como sujetos con conciencia histórica permitió la intersección en el campo cultural desde las representaciones que se configuraron en el devenir histórico y en el constante resignificación de los elementos que permiten el ejercicio de poder por parte de los grupos dominantes, siendo la escritura en su conjunción histórico y literaria una manifestación de ello, y el proyecto editorial de Cardosa y Aragón se impuso como el medio que concretó los anhelos revolucionarios, la ansiada universalidad y la proyección de Guatemala en el campo cultural internacional. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos, muchas gracias realmente por este acercamiento a este proyecto editorial de Luis Cardosa de Aragón. Vamos a pasar ahora entonces a la tercera participación en este panel respecto a la Revolución del 44, redes intelectuales y dinámicas culturales, donde tendremos la participación de la doctora Julieta Rostica. Allí ya la tenemos en pantalla. Solo me permiten dar lectura a la hoja de vida de la doctora Julieta Rostica. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en mención en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En 2018 recibió una mención especial de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos por sus investigaciones en 2019 por la Universidad de Buenos Aires y en 2022 por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es autora de más de 50 publicaciones que investigan los procesos de violencia política en Guatemala y Centroamérica, y la doctora Rostica nos disertará respecto a los intelectuales y la revolución guatemalteca en los albores de la Guerra Fría Latinoamericana. Adelante, doctora, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de estas jornadas y a darme la oportunidad de compartirles una serie de interrogantes. Como muchos de ustedes sabrán, mis interrogantes teóricos y empíricos siempre giraron en torno a la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia política? ¿Qué variantes tiene? ¿Cómo surgió en América Latina? ¿O qué es lo específico de la violencia política en América Latina, ¿no? Muchas de estas preguntas surgieron al calor de una investigación sobre la violencia política en América Latina que dirigía Waldo Ansaldi, ¿no? A ver, tengo acá el libro, lo voy a mostrar. Este fue el resultado de esa enorme investigación de hace algunos años, y en ese momento quienes estábamos incluidos en ese proyecto coincidimos en esto de pensar la violencia política desde mediados de la década del 50, sintiendo, percibiendo que había sido la forma más común a través de la cual se habían dirimido las propuestas de orden social en América Latina, ¿no? Una forma que no se registraba en esa magnitud desde tiempos de la ruptura del orden colonial, ¿no?
fue una de las características más prominentes del periodo de la Guerra Fría latinoamericana. Podríamos decirlo de otro modo también, ¿no? Podríamos preguntarnos cuál fue el rasgo local de la Guerra Fría, lo global, y podríamos en realidad responder con cierta seguridad el uso de la violencia política para dirimir conflictos, ¿no? Entonces pensamos que en vez de condenarla o defender su uso legítimo, teníamos que explicarla, ¿no? Entonces es un interrogante teórico, general, grande, pero que sin embargo creímos que merecía una explicación sociohistórica. Y bueno, mi propuesta para entrar al problema en ese momento fue a través de los intelectuales, ¿no? Leer y estudiar a los intelectuales de la época inmediatamente previa al aterrizaje y la diseminación de la Guerra Fría en el continente, para ver si ahí podíamos encontrar claves para entender el inicio de la violencia revolucionaria y de la violencia represiva, ¿no? Entonces, tal vez para comenzar este trabajo, estimo que se preguntarán por qué elegimos este grupo tan particular que denominamos eh, intelectuales, ¿no? Entonces, dejamos el interrogante abierto por un momento, porque para eso tenemos que pensar los años 40 en Guatemala, que no despuntaron fuera del contexto latinoamericano, ¿no? La crisis del consenso liberal de los años 20, la emergencia de nuevos actores sociales provenientes de las capas medias urbanas, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y el nacionalismo, de alguna manera cuajaron para crear una experiencia política que, si bien no podía devenir una experiencia de populismo clásico como la que vemos en México, en Argentina, en Brasil, por la debilidad en realidad de la burguesía industrial urbana, sí presentó algunos de sus rasgos, ¿no? En 1944, todos sabemos, un levantamiento cívico-militar legitimándose en el derecho de rebelión, acabó con la dictadura de Jorge Ubico, ¿no? La Junta Revolucionaria de Gobierno empezó un proceso de reformas democráticas, antioligárquicas, antiimperialistas, primero por Juan José Arévalo, después por Jacobo Arbenz. Y como también es de sobra conocido, durante ese periodo se reconocieron derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales a vastas masas de la población anteriormente excluidas, ¿no? Sin embargo, Jacobo Arbenz renunció. Bueno, puede ser muy simple lo que digo, muy fuerte también los términos que lo planteo, ¿no? Porque podría haberse suicidado. No, renunció. Digo, es una imagen fuerte, ¿no? Y la verdad que de acuerdo a la literatura de la época, esto fue inesperado para la sociedad guatemalteca y también inexplicable solamente por los factores externos. Entonces, hubo un sociólogo, Alberto Torres Rivas, que yo he leído muchísimo, he trabajado muchísimo, que insistió un poco en analizar los factores internos, ¿no? Y a su juicio había en Guatemala tres carencias, no me importan dos, me importa sobre todo una que él menciona, que es esto de la carencia de una fuerza social del bando revolucionario con capacidad armada, ¿no? ¿Por qué la revolución no peleó? No se defendió. El tema de la violencia política como instrumento legítimo para el sostenimiento de la revolución aparece central. Estoy pensando en la definición de Estado simple de Max Weber, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado revolucionario no logró monopolizar la violencia política considerada legítima, ¿no? En una entrevista que yo hice al que fuera presidente de la Confederación de Estudiantes de Secundaria en 1954, que estaba exiliado en Argentina, la cuestión fue presentada del siguiente modo. Él me dijo: desgraciadamente fue un momento de mucha agitación política y de la cual uno participó y tenía muchas ilusiones, muchas esperanzas, pero muy desarmado, en todo sentido. Yo creo que el pecado de Guatemala es que nosotros no teníamos una construcción armada políticamente fuerte. Y a mí esto me desvela, porque no son pocas las coincidencias con Argentina, no con la coyuntura latinoamericana. Evita, acá en Argentina en 1952, unos meses antes de su muerte, había llamado a defender a la revolución y a su líder, ¿no? Evita y la CGT habían intentado comprar armas y armar a milicias obreras tras el intento de golpe de Estado de Menéndez, ¿no? Eh, y esos más de 1000 hombres y mujeres esperaron en 1955, cuando fue el golpe de Estado en Argentina, una orden de Perón que nunca llegó. Entonces, ¿qué era esta sensación? ¿Qué pasaba?
Pero bueno, volvamos a Guatemala, ¿no? Según el mismo Edelberto Torres Rivas, fueron las clases medias, estamos hablando de profesores, estudiantes, burócratas, empleados medios, ¿no? Los vehículos de la protesta, los sujetos de la crisis revolucionaria. En esas clases medias tenían anclaje un grupo de intelectuales que lideraron, montaron y gobernaron el proceso revolucionario. Entonces mi pregunta es la siguiente. Para estos intelectuales de clase media que lideraron ese proyecto revolucionario, ¿era la violencia un recurso legítimo de pelea y de defensa? Entonces la propuesta fue un poco analizar la idea del uso de la violencia en la literatura producida por algunos intelectuales guatemaltecos en el exilio, inmediatamente después del golpe de Estado del 54, que fueron actores claves del proceso revolucionario. Me interesaba explicar un poco la división y traición de una parte de la cúpula del Ejército Nacional, cómo habían argumentado el tema del desabastecimiento de armas, qué indicios dieron de la posibilidad de una resistencia social armada, ¿no? ¿Y en qué intelectuales estoy pensando? Bueno, yo estoy pensando en un grupo de intelectuales de diferentes trayectorias y profesiones que tuvieron compromiso y participación política durante ese periodo, esos 10 años, un grupo de intelectuales orgánicos, según la conceptualización de Gramsci, ¿no? De la pequeña clase medio urbana de Guatemala que gobernó el país durante esa década. Algunos provenían de la generación del 20, Luis Cardoso y Aragón, de la cual ya estuvo hablando Juan Carlos, Miguel Ángel Asturias, David Vela, otros que formaron grupos de intelectuales, Juan José Arévalo, Raúl Oceda, otros más jóvenes que formaban parte del grupo de los escuilaches, creados en la Escuela de Derecho, integrado por 16 estudiantes como Manuel Fortuny, Manuel Galich, ambos. Habían trabajado, por ejemplo, para el programa radioperiódico Diario del Aire de Miguel Ángel Asturias. También estoy pensando en Guillermo Torielo, quien se había puesto en contacto con Luis Cardoso y Aragón y Mario Méndez en el exilio en México, en los momentos de la caída de la dictadura de Jorge Ubico, ¿no? Los de mayor edad habían nacido en la primera década del siglo XX, ¿no? Y transitado altos estudios en Europa y otras partes de América Latina durante los años 20, esos años 20 de vanguardias artísticas, esos años 20 tan incómodos, ¿no? Muchos habían sido compañeros en el Instituto Nacional Central de Varones y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, en la carrera de Derecho, que era la única carrera de Ciencias Sociales y Humanas de ese entonces. Miguel Ángel Asturias había fundado junto a David Vela la revista de Asociación de Estudiantes Universitarios. En una nota personal sobre David Vela, Asturias recordaba aquellos tiempos en que eran estudiantes, y a mí me conmueve estas palabras. Dice, no éramos estudiantes de abogacía, sino estudiantes de no sé qué, decía, de la inquietud, de ese mundo de inquietudes sociales, científicas y artísticas, hijas de la guerra que nos rodeaban. Estudiantes que con balbuceos queríamos traducir en lenguaje corriente las ideas que iban en el aire, que estaban en el ambiente de la vida, que siempre es exigencia nueva. Nuestra inquietud nos llevó a palpar las cosas futuras entre los huesos del cadáver patrio en que vivimos, ¿no? La juventud de este grupo de intelectuales estuvo marcada por hechos importantísimos de la historia universal: el fin de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la fase más radical de la Revolución Mexicana, la intervención militar estadounidense en Nicaragua y el levantamiento de César Sandino, ¿no? Todos procesos cargados de violencia que no solamente habían conmocionado al mundo, sino también transformado las estructuras políticos-sociales. Pero también muy marcado por el movimiento de independencia de la India, el mando de Gandhi, ¿no? Quien innovaba en esto de la desobediencia civil, resistencia masiva no violenta, como una forma diferente de alcanzar la transformación. Estos intelectuales habían sido profusamente influidos por el movimiento estudiantil universitario basado en los principios del manifiesto liminar de la Reforma Cordobesa de Argentina que estamos recordando en estos días, ¿no? Por las ideas de Barbus, el autor del Manifiesto de los Intelectuales, quien en París abogaba por una sociedad sin guerras, ¿no? Yo le volví a leer el primer Congreso Internacional de Estudiantes que se había reunido en México, revolucionario en 1921, ¿no? La primera resolución
había indicado que la juventud universitaria lucharía por el advenimiento de una nueva humanidad fundada sobre los principios modernos de la justicia en el orden económico y en el político. La tercera decía la obligación de los estudiantes de establecer las universidades populares libres de todo dogmatismo y partidismo, aunque al servicio de los modernos postulados de la justicia social. A mí me conmueve porque estamos discutiendo esto hoy en Argentina. Y todo esto es un compromiso político que intentaron llevar a la práctica con la Revolución de Octubre, ¿no? Ahora empezaban a gobernar el país sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado 45 millones de muertos y una Europa devastada, ¿no? Se interrogaba la civilización, ¿no? Según Juan José Arévalo, el arevalismo fue una fuerza de procedencia universitaria, de planos sociales ilustrados y de fuentes culturales que había llegado al poder para servir a las mayorías y compartir con las mismas ese poder, ¿no? Luis Cardoso y Aragón, por ejemplo, había definido el grupo gobernante como una minoría que impulsaba la vida del país por cauces justos, con responsabilidad y exacto conocimiento de limitaciones y necesidades. Minoría que tenía la decisión de no posponer las obras y obligaciones verdaderas para que un movimiento popular pueda merecer sin sonrojo el nombre glorioso de revolución, ¿no? Galich decía que eran jóvenes incontaminados, pero ignorantes, ¿no?, de la ciencia de administración y del arte de gobierno. Dice, tan jóvenes que el régimen fue caratulado en algunas partes como puerocracia. Dice, los hombres del 44 éramos un producto histórico, formado en las circunstancias creadas por nuestro espíritu de libertad, ¿no? Bueno, el primer paso para la entrada de todos estos intelectuales a la tarea de gobierno les había dado la Junta Revolucionaria de Gobierno al decretar el reconocimiento de los partidos políticos, bueno, la libertad de competencia, el derecho a sufragio, etcétera. En realidad todo también iba vis a vis con el reconocimiento, una histórica demanda de la autonomía de la Universidad Nacional, ¿no? Y los dos partidos que lograron la mayoría en la Asamblea Legislativa, bueno, uno estaba prácticamente formada por estudiantes y otros por los miembros del magisterio. No estamos hablando del Frente Popular Libertador y Renovación Nacional. Y ambos, bueno, convocaron a Juan José Arévalo, ¿no?, que estaba aquí en Argentina, era doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, que es una de las universidades más importantes que tiene el país. Y Arévalo, bueno, triunfó y reclutó a estos artistas intelectuales, ¿no?, especialmente a aquellos que se encontraban exiliados durante el gobierno de Ubico, ¿no? Y bueno, y los puso en puestos claves del gobierno, ¿no? Porque Raúl Oceguera fue secretario privado de la presidencia, ministro de Educación Pública de su gobierno, ministro de Relaciones Exteriores de Arbenz, ocupó esos mismos puestos también el ensayista, dramaturgo, historiador Manuel Galich, quien también después fue presidente del Congreso, ¿no? Para la creación de la Facultad de Humanidades, que comprendió los estudios de filosofía, letras, historia y pedagogía, se convocó a Luis Cardoso y Aragón, a Ricardo Castañeda Paganini, al antropólogo Antonio Hugo Carrera, a Edelberto Torres, el padre de Edelberto Torres Riva. Bueno, Luis Cardoso y Aragón además fue miembro de la Asamblea Constituyente y fue designado embajador en 6 países. Fundó y dirigió la revista de Guatemala de la que habla Juan Carlos, ¿no? Antonio Hugo Carrera se había formado en Estados Unidos y creó el Instituto Indigenista Nacional junto a David Vela. Edelberto Torres Rivas, secretario general de la Asociación Nacional de Maestros, también dirigió la editorial del Ministerio de Educación Pública y cumplió diversos cargos en el Consejo Técnico de Educación. Miguel Ángel Asturias, nombrado agregado cultural de la Embajada de Buenos Aires y luego en El Salvador, y parte de la delegación que encabezó el canciller Guillermo Toriol en la 10ª Conferencia Interamericana convocada en Caracas, ¿no? Estos intelectuales, entre muchísimos otros, se encontraron de una manera no conflictiva con ciertas tesis comunistas, como la de la revolución por etapas, ¿no? La noción de revolución, articulada con la idea de democracia, disociada de la violencia, no eran opuestas, ¿no?, a dichas tesis.
y pudieron congeniar con el antiimperialismo, con las ideas cepalinas de la época, confiando en las recién creadas Naciones Unidas y la OEA, a las cuales les correspondía velar por las naciones de forma pacífica y por el principio de no intervención, ¿no? Estos intelectuales consensuaron, después del golpe de Estado de 1954, ¿no?, escribir una serie de libros sobre qué había pasado en Guatemala, y a mí me gustó ir a mirarlos, revisarlos de punta a punta para ver cómo aparecía el tema del uso de la violencia en el plano de las ideas. Así que rápidamente voy a hacer un repaso fugaz, porque se me va el tiempo, pero sí podemos decir que las obras de Arévalo, Torielo, Segueda, Galich, Asturias, explicaron el fracaso de la revolución fundamentalmente por los factores externos, ¿no?, por el imperialismo. Ninguno debatió la denominación del proceso histórico, y menos en torno a la idea de reforma-revolución, pues coincidieron en que en Guatemala estuvo en marcha un proceso revolucionario de carácter democrático y nacional, ¿sí? Pero las vías para la transformación no aparecieron mucho en la agenda de debate, ¿no? La verdad es que la violencia no estaba tematizada como en ninguna otra parte de América Latina, aunque hubo algunas brevísimas referencias, que voy a mencionar de algunos nada más, ¿no? Por ejemplo, Juan José Arévalo, en Guatemala la democracia y el imperio hablaba de un mínimo de 100.000 campesinos enamorados de la reforma libertadora, dispuestos a empuñar las armas a favor del gobierno revolucionario de Arbenz. ¿Cómo entonces fue posible derrocar un gobierno en estas condiciones? Él ponía sobre la mesa la traición del Ejército Nacional. Torielo prácticamente menciona lo mismo, ¿no? A su juicio no se logró la transformación del Ejército Nacional en un auténtico ejército de la revolución, pero eso solo bastó la traición del núcleo militar. Raúl Ocegueda describió el cuadro de la impotencia, ¿no? Decía, hombres y mujeres y niños con las manos en los bolsillos. La ciudad inerme, sin armas antiaéreas, se cruzó de brazos ante el lujo de masacre. Allí murieron más de medio millar de patriotas, rechinando los dientes de impotencia. Galich decía que el pueblo estaba animoso y compacto, pedía armas para defender lo suyo. Arbenz lo sabía y ordenó al jefe de las Fuerzas Armadas que se repartieran esas armas a las organizaciones populares, pero este dejó de ser desobedecido por los jefes de las tropas. Jacobo Arbenz estaba solo. Al otro lado de los muros verdes del palacio, en la calle, estaba el pueblo pronto a la lucha, pero la traición hacía de tan corta distancia física un foso insalvable. El pueblo estaba inerme, solo los dedos se crispaban en el vacío. Y en otro lugar dice, nuestro pueblo es pacífico, no tiene goce bestial de la sangre, pero lleva sobre sus espaldas 4 siglos y medio de ofensa y está sufriendo una persecución implacable. Por el crimen de buscar en la oscuridad Cárdenas su dolor, la salida hacia el derrotero limpio de la libertad, ¿no? En el medio, la comisión política del PGT, ¿no?, se habían reprochado no haber planteado la idea de armar a los obreros y los campesinos con toda la energía y la audacia que era necesario. Hay muchísimos ejemplos más que no he mencionado, ¿no? Pero yo quiero ir ya directo a la conclusión, ¿no? Es de enorme valor las obras que nos han dejado estos intelectuales, escritas al calor de los hechos, porque nos dejan sentir y vivir con ellos un momento histórico de enorme relevancia para la historia latinoamericana, ¿no? Y analizar tanto por lo planteado, pero también por lo no dicho, por lo omitido, cuestiones muy elementales. Ni el análisis de los asuntos internos ni la violencia revolucionaria formaban parte de la plataforma de ideas que barajaban los intelectuales de 1944. Aparecieron algunas menciones y de forma muy subsidiaria en el análisis de los factores externos después de la caída de la Revolución guatemalteca para instalarse en los años 60 tras el triunfo de la Revolución cubana. Esto nos da muchísimas herramientas para reflexionar sobre los años subsiguientes, no solo en Guatemala, sino en América Latina, ¿sí? Sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la violencia represiva ilegal e ilegítima perpetrada por los estados terroristas, y en segundo lugar por el inicio de la violencia revolucionaria. Bueno, dejo aquí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias ahí a la doctora Julieta Rostica. Muchas gracias por su intervención, doctora. Muchas gracias por este acercamiento a, a los intelectuales y la Revolución Guatemalteca en los albores de la Guerra Fría Latinoamericana. Muy, muy puntual. Muchísimas gracias. Voy a solicitar muchas gracias a cada uno de ustedes de permanecer con su cámara abierta. Ahora pasamos al espacio de las preguntas y ya tenemos por acá un par de preguntas recordándoles y agradeciéndoles en nombre de las jornadas literarias de la Facultad de Humanidades del Departamento de Letras. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y todos quienes observan esta transmisión. Y la primera pregunta es para el doctor Juan Carlos Vázquez. Y dice, en el plano literario, ¿qué postura señala la revista Guatemala y cómo impacta en el canon nacional? Esto es lo que nos plantean por acá y de igual manera las demás personas que quieran emitir algún comentario o bien plantear alguna pregunta, por allí tienen el enlace electrónico para que puedan hacerlo y pues así luego ya trasladárselas a cada uno de los doctores que esta mañana nos acompañan. Le repito la pregunta, doctor, dice, en el plano literario, ¿qué postura señala la revista Guatemala y cómo impacta en el canon nacional? Ok, ¿contesto ya o esperamos otra serie de No, preguntas? si gusta, vamos dando respuesta, luego hago las demás. Ok, claro, sí hay una parte que quizá no abordé mucho, que parte desde la cuestión del propio logotipo hecho por Carlos Mérida, ¿no? Que es en este momento volver a mirar, ¿no? A los grupos étnicos en Guatemala, ¿no? Hay una revaloración, ¿no? De esta situación del pasado prehispánico por un lado, pero también, ¿no? Insertar al indígena al proyecto nacional, ¿no? Que ha estado excluido. Entonces, también desde la revista de Guatemala hay una apertura, ¿no? Como decía, desde temas históricos, pero también literarios, en los que hay una indigenía, un incipiente, bueno, no es incipiente, ¿no? Porque se ha tenido un trabajo bastante elaborado, pero en este sentido con una proyección social y cultural, ¿no? Del indígena, como decía, desde el pasado prehispánico hasta el actual, ¿no? Como parte del nuevo proyecto. Entonces, yo ponía el ejemplo de Valdizón, ¿no? Que gana el premio Casa en 1960, o sea, años después, pero que viene de toda esta tradición, ¿no? Que viene conformando una dinámica propia, ¿no? De lo guatemalteco, de la universalidad, ¿no? Como comentaba, es decir, para Cardosa y para los miembros de la revista, o sea, es abrirse al mundo en este periodo, ¿no? O sea, lo hemos escuchado ahora con la doctora Julieta, como no hay una tradición de una intelectualidad que está también enfocado también en otros temas, pero que aquí da una apertura a esta dinámica, ¿no? De lo propio, pero desde pensándolo como parte de trascender, ¿no? Las fronteras guatemaltecas, no quedarse solamente ahí repitiéndose, sino mostrar lo que está pasando en Guatemala, ¿no? Con estos términos desde las transformaciones democráticas, con la inserción ya o con la aparición de Sakerti, y con la aparición del Partido Comunista, ¿no? Que es muy temprano y va muy a la par, ¿no? En el año 49, pues también esta dinámica de hacer una literatura para las masas, ¿no? ¿Se consigue o no? Eso ya traía como en debate, tendríamos que hablar más, pero hay una literatura que está pensada para las masas, ¿no? Que se está impulsando, ¿no? Lo que está pasando en este país, en este territorio. Entonces, creo que tiene como un hilo conductor, ¿no? Todas estas cuestiones del nacionalismo, del indigenismo, ¿no? Pues una visión del socialismo, ¿no? Que está pugnando con las ideas económicas del desarrollismo cepalino, como lo comentaba, ¿no? Julieta, está presente todo esto, es un hervidero, ¿no? De ideas, de debate que está reflejándose en la revista de Guatemala.
marcar una línea precisa o puntual es imposible porque se está dando, ¿no? Y como lo decía, hay tres periodos de la revista. Una es del año 45 al 48, ¿no? En formación, en efervescencia, pero donde también Arévalo está teniendo una distancia con la revista, dejando el apoyo por ya una presencia del marxismo en todas estas interpretaciones. Y con Arbenz del 51, el 53, 54, hay una apertura también de la interpretación marxista, ¿no? O sea, está Huberto Alvarado, ¿no? Como un escritor, cúlmine, digamos, de estas ideas, ¿no? Narra su experiencia en la Unión Soviética, su viaje a la Unión Soviética, expresa, o sea, ponía yo un grabado, ¿no? De Gramsci, ¿no? Que están ahí estas ideas donde también se está conformando, pero siempre buscando ponderar, ¿no? Lo guatemalteco, ¿no? Hay artículos sobre qué es lo guatemalteco, ¿no? Y se va acomodando esta conformación, ¿no? Dentro de la revista. No sé si contesto, pero bueno, por poco por ahí va, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Sí, me parece que todos estos datos y toda la información que ustedes nos proporcionan, tanto en sus ponencias como en este espacio de preguntas y retroalimentación, permite a estudiantes, a otros investigadores, ir tomando referencias que puedan ser utilizadas para futuras investigaciones. Acá tengo una pregunta para la doctora Julieta y dice, en el entendido del uso de la violencia desde el plano de validación política, ¿la revolución tuvo alguna posibilidad de usarla? Cuestionan. Se gusta, la reitero, ¿no? En el entendido del uso de la violencia desde el plano de la validación política, ¿la revolución tuvo alguna posibilidad de utilizarla? Ojo, aquí nos ponen contra la espalda y la pared. Ajá. Adelante, doctor. Igual, igual es confusa esa pregunta. Porque yo, digamos, lo que estoy imaginando, y la verdad que va muy a tono con lo que estaba pasando en el mundo. En el mundo había una preocupación por el tema de la violencia. O sea, en esos años, una carta que Einstein le escribe a Freud, o sea, ¿cómo hacemos para frenar la violencia? ¿No? Entonces había una preocupación real por el tema, ¿no? De frenarla, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, yo creo que había una preocupación, pero la verdad que en el caso de Guatemala yo me imaginé que iba a encontrar un debate más explícito del tema, porque lo mismo pasa en Argentina. O sea, en Argentina permanentemente se habla de 1955, de qué pasó que no se entregaron armas al pueblo. O sea, es la pregunta que atraviesa. Entonces, eso que esté en Guatemala, que esté presente en Argentina, y uno, si se lo pone a pensar, ¿no? El 54, el golpe de Estado en Paraguay de Stroessner, el suicidio de Vargas en Brasil. O sea, la mitad de los años 50 es un parteaguas en la historia latinoamericana y realmente hay una diferencia muy grande con lo que es la década del 60. Parece mentira, son pocos años, pero yo creo que pasó de todo en esos años. Eh, entonces nosotros no podemos, yo no podría aventurar qué hubiera pasado si se hubiera debatido esto, si hubiera estado presente en el plano de las ideas y si se hubiese llevado a la práctica. Pero lo que sí uno puede percibir es que hay en todos los autores una sensación, una imagen eh, de, 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 de debilidad, de indefensión, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es qué fuerte esa imagen, porque si está presente en todos lados, o sea, están presentes en todos los libros esa imagen, eh, me imagino que puede llegar a tener la potencia que tiene la idea del mito de Sorel, ¿no? De la violencia como el mito que conduce a las masas eh, al triunfo de un cambio revolucionario y demás, ¿no? Entonces, digo, las ideas no son inocentes, ¿no? O sea, no tienen una gran potencia
eh, una gran fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo, o sea, hay algo que en los años, que en los años posteriores se va trabajando y va apareciendo cada vez más claramente. Y no solo en Guatemala, o sea, eso es lo que yo quiero plantear, digamos. Es que ahí hay un interrogante teórico más grande, más amplio para pensar la Guerra Fría en América Latina. La característica fundamental de la Guerra Fría en América Latina. Eso es, soy socióloga, puedo decir lo que quiero, no soy historiadora. Puedo hacer grandes preguntas, total. Pero bueno, si las grandes preguntas, o sea, ¿qué hacemos si no? Entonces, bueno, pero no sé si respondo a la pregunta de la persona, eso es lo que No, quiero decir. muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, en serio. Esto me parece que es parte de esta riqueza, ¿no? De este diálogo que se convierte las jornadas académicas y agradecerle a todas y todos los organizadores. Tengo ahora una pregunta para el doctor José Domingo Carrillo, y ahí le solicitaría al doctor si fuera tan amable de habilitar su micrófono. Claro. La pregunta dice así, doctor, dice, ¿cuáles son los cambios mediáticos o la evolución de los periódicos del paso de la dictadura huiquista, la revolución de 1944 y el inicio de la dictadura militar con Castillo Armas? Se la reitero porque estamos No, está acá. bien, está bien. Listo, listo. Bueno, ¿cuáles son los cambios mediáticos? Yo creo que ahí sí se necesita un especialista en ciencias de la comunicación. Yo utilizo la prensa como fuente de investigación y de información para otro tipo de trabajos. Ahora, ¿qué se advierte en términos generales en esas modificaciones en la prensa? Pues la apertura democrática que inicia con la asunción al gobierno de doctor Juan José Arévalo, y que abre precisamente lo que han comentado acá mis colegas en el caso de las publicaciones de la revista Guatemala. Es decir, surgen, es decir, una serie de iniciativas que son apoyadas precisamente porque, como decía la prensa, se trata de sacar del atraso en el que está Guatemala, ¿verdad? Entonces, claro, estos esfuerzos y en la prensa se nota hay una, digamos, descarga, que sirve como una catarsis social, creo yo, la prensa con el triunfo electoral del doctor Arévalo, cuando pues, se nota digamos, libre expresión de ideas, ¿verdad? Es decir, la libertad de expresión aflora. Ahora, uno, pues, digamos, en mi caso como historiador, yo no, digamos, me objeto la libertad de expresión en aquellos años, sino simplemente el contenido de las opiniones que ahí se expresan, uno puede estar en desacuerdo o no. Y eso es lo que interesante que presenta la prensa en aquellos años, que incluso da cabida a voces opositoras. Es decir, no había un silencio, no había una censura en la prensa. Cuando ya uno consulta la prensa y los periódicos de 1954 en adelante, por supuesto que hay una censura y hay una, digamos, silencio impuesto, o a lo mejor por estrategias de sobrevivencia, pues una autocensura que se impone en las personas, que eso también ha sido muy frecuente en el país y que, digamos, sin embargo, la prensa es un recurso, creo yo, invaluable para estudiar tanto la década reformista 44, 1954, como el inicio, que me parece que está muy, digamos, ideologizada ese periodo de la historia reciente del país todavía. Es decir, o es blanco o es gris, ¿verdad? No hay cabida para los matices, ¿verdad? Entonces, creo que, por ejemplo, me interesó mucho el estudio de los torneos de belleza y de las conmemoraciones patrias, porque me parece que lo que yo encuentro es una continuidad, no hay una ruptura que uno podría imaginar con Castillo Armas cambia y no, al contrario, por eso me parece que son deudores de ese nacionalismo que está en el caso de Centroamérica, digamos, saliendo del triunfo de los aliados de la Segunda Guerra Mundial y propiciándose con la Carta del Atlántico, pues la democratización. Entonces, por lo tanto, eso también llegó a la prensa y a todas las áreas del conocimiento, creo yo. De hecho, si mal no recuerdo, existía ya
hizo recordar una pregunta que hicieron la carrera de trabajo social, porque recuerdo que de las primeras egresadas de trabajo social, que creo que el título lo entrega la esposa del presidente Arévalo, está la actriz Concha Deras, por razones familiares tuve la oportunidad de conocer, y Consuelo Carrillo Mesa, tía mía, que pues, recibió de la primera generación de trabajadoras sociales, porque había una preocupación por estudiar lo social también en Guatemala. Entonces, la prensa recogía esas aspiraciones. Incluso en el caso de la pregunta que hacían sobre literatura, es muy interesante revisar la prensa de esos años del mes de septiembre, bueno, de todos los meses, claro, porque hay una género de, yo le llamo poesía patriótica muy interesante. Personas que publican poesías, poemas dedicadas a la patria, al 15 de septiembre, a las flores de Centroamérica, a la bandera, León Aguilera, entre otros que uno encuentra, hombres y mujeres, se encuentra escribiendo y publicando, digamos, poesía, que se refiere y está dedicada sobre todo pues, a las fiestas de la independencia. Muchísimas gracias ahí al doctor José Domingo, muy amable por esta ampliación de todo lo que usted también ya había comentado en parte de su ponencia, ¿no? Vamos a pasar ahora a la parte de las conclusiones. Les solicitaríamos que si cada uno de ustedes en un máximo de 2 minutos, esto pues debido al tiempo que tenemos aquí, que nos va comiendo un poco, en 2 minutos, si pudieran exteriorizar parte de sus ideas finales y que esto pues nos permita de alguna manera seguir dialogando tanto con sus investigaciones como con las propuestas que cada uno de ustedes tuvo. Entonces, si gustan, iniciemos con usted, doctor José Domingo, para luego continuar con el doctor Juan Carlos y finalizar con usted, doctora Violeta. ¿Cuáles serían sus conclusiones, doctor? Adelante. Bueno, creo yo que es muy interesante el estudio de las conmemoraciones patrias. Creo que hay un amplio campo de estudio en América Latina, hay una bibliografía copiosa y muy enriquecedora sobre estas conmemoraciones, porque creo yo que responden a una pregunta muy interesante: ¿cómo se enseña a la nación? Es decir, ¿cómo le enseñamos a las personas a expresar, digamos, su lealtad a ese Estado-nación que emerge en América Latina después de la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, pues se valen de tres recursos. Uno, la educación, es el vehículo por excelencia empleado por los liberales desde el siglo XIX, empeñados en una cruzada alfabetizadora. Entonces, por eso, bueno, las clases de historia como tal, que se institucionalizan en Guatemala con Alejandro Marures en el siglo XIX. Entonces tenemos que geografía, historia y civismo son las materias, digamos, por excelencia, de las cuales se van en los gobiernos para enseñarle a las personas cuál es la raíz de la identidad nacional. Y me parece que es muy importante, me parece porque nos dota de identidad nacional. Es decir, no podemos fundar por el mundo como apátridas, ¿verdad? Yo sostengo aún por razones simplemente de trabajo y de tiempo, no me nacionalizo mexicano, y a lo cual yo tengo pues, derecho, digamos, por mis dos hijas, pero pues por razones de tiempo y otros asuntos que se me han atravesado, pues no lo hago. Sin embargo, el peso que tiene cuando uno vive en otros países, esas conmemoraciones se van forjando en el imaginario colectivo de uno, ¿verdad? Y entonces creo yo que estudiar las conmemoraciones y a partir de la prensa y de otros, bibliografía existente, por supuesto, y de otros recursos, la literatura, como usted ha dicho acá, ¿verdad? Es muy interesante. De hecho, en la literatura testimonial, que es una fuente de investigación que utilizo con frecuencia, Mario Ballera relata, digamos, la graduación en El trueno en la ciudad, relata, digamos, la graduación de una escuadra de guerrilleros jóvenes, y lo que relata parece una ceremonia del 15 de septiembre, ¿verdad? Con la bandera, entonan el himno nacional. Es decir, la fuerza del nacionalismo incluso llegó a las fuerzas insurgentes años después. Es decir, eran sumamente nacionalistas. El ejército de los pobres, todos, ¿verdad? Eran deudores de esa conciencia ciudadana que forja en nosotros pues, en la educación, ¿verdad? De hecho, un expresidente de la República en 2017, no recuerdo su nombre ahorita, él decía, un hombre
sea adulto, de la tercera edad, y decía, yo fui educado en la época de Arbenz y Arévalo, donde nos enseñaban que Belice es nuestro. Por eso la gente repite aún ese disparate de creer que Belice es nuestro, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Vamos ahora con el doctor Juan Carlos Vázquez, por favor. Ok, bueno, gracias a todos por su atención, por seguir, por continuar, ¿no? En la transmisión. Pues Pues yo quisiera agregar que, bueno, la revista de Guatemala es parte de todo un proceso de impulso a la educación y a la cultura que se dio durante los gobiernos revolucionarios, tanto de Juan José Arévalo como de Jacobo Arbenz, ¿no? Es parte de la aparición de muchas revistas, ¿no? Mencionabas a Kerti, pero está la revista del Maestro, están un montón de revistas que están ahí, el impulso también de organizaciones sociales, ¿no? La representación de la mujer, que también tiene una presencia importantísima. En otras revistas, quizá cabría buscar, rastrear más en revista de Guatemala cómo impacta la presencia de la mujer, ¿no? Creo que es mínima, pero hay, bueno, hay otras líneas que están ahí, ¿no? Con la Federación, ¿no? Femenina, ¿no? Guatemalteca, eh, entonces está también, además de todas estas revistas, también hay un boom de publicaciones, está un desarrollo sumamente importante con la llegada de los republicanos españoles, está Bartolomé Costamic, ¿no? Está, como decía también, Edelberto Torres, impulsando el Ministerio de Cultura, hay un impulso. Todas las publicaciones están, un poco esta parte también de lo que comentaba José Domingo de los periódicos, o sea, la apertura política, ¿no? La libertad, ¿no? De expresión, o sea, permite que haya un diálogo constante. Las propias publicaciones de las organizaciones anticomunistas están circulando. Hay una efervescencia y las letras se llenan de todo esto, ¿no? Y Revista de Guatemala está dentro de toda esta dinámica, pero quizá destaca, conjunto con Sakerti, quizá es como una de las que más destacan en el campo cultural, ¿no? Pero no hay que perder de vista que son parte de todo este proceso, ¿no? De desarrollo de la cultura, del impulso a la educación, del alfabetismo, ¿no? Que está proporciones muy, muy altas, ¿no? Y que pareciera, ¿no? Con la cantidad de publicaciones que hay, es impresionante. Los concursos, que decía también José Domingo, el concurso del 15 de septiembre, impulsado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Dedicado a las fiestas patrias, ¿no? Bueno, pues creo que es eso, o sea, eso hay que ubicar también y hay que pensar la revista de Guatemala como producto que se da en esta primavera democrática, pero que también es parte de todo el impulso de lo que está sucediendo, ¿no? Con la presencia de, como decían los republicanos españoles, con un gran número de mexicanos que también se insertan en la dinámica de Guatemala, ¿no? Con eh, siempre se me va su nombre de Bustos, ¿no? Ay, se me fue la palabra, el esposo de Rina Lazo, se me fue Arturo García Bustos, ¿no? Perdón, siempre se me va, no sé por qué, pero está la gráfica popular está también inserta en todo en este proceso y el combate a las dictaduras, ¿no? De la región con la Legión del Caribe presente, ¿no? Como parte también de un proyecto cultural, pero también político, ¿no? Muchísimas gracias, Gracias. Sí, doctor. Arturo García Bustos, ¿no? El esposo de... sí, exacto, Arturo García Bustos, él. Sí. Muchas gracias. Vamos entonces con las conclusiones de la doctora Julieta, por favor, doctora. Bueno, no tengo conclusiones muy pensadas, solo creo que es importante interrogar este periodo, como estaba diciendo eh, Juan Carlos, un periodo de mucha producción cultural y política, bueno, y esto es lo que hace el núcleo de los intelectuales, digamos. Entonces, y hay, digamos, artefactos como para poder interrogar, o sea, Revista de Guatemala y otro tipo de revistas también, bueno, también la prensa, ¿no?
que la prensa es muy interesante, habría la radio, ¿no? Los programas radiales. Creo que es muy interesante el periodo para pensarlo. Las reconfiguraciones de la identidad nacional, las reconfiguraciones de la identidad regional, ¿no? América Latina, que era América Latina, y un poco esto que planteaba también Juan Carlos, de cómo en realidad en la revista también fluían intelectuales eh, de otros lugares, ¿no? Yo pensaba en la importancia de poder construir las redes intelectuales, trabajar las redes transnacionales entre los intelectuales, ¿no? Un poco estaba pensando en hacer una invitación a los estudiantes, ¿no? de literatura, em, que a veces, por lo menos aquí en Argentina, se quedan muy enfocados a veces en un autor, ¿no? Entonces, como que la tesis es sobre un autor, ¿no? Bueno, a ver, pensar en realidad la producción intelectual o la producción artística como algo más que eso, ¿no? Como el resultado de una circulación de ideas que en algún momento aterrizan en una cabeza, se reciben y se produce lo que se produce, ¿no? Entonces, bueno, llamar un poco a tener un poco más de animarse a producir otro tipo de investigaciones que le den un poco más vuelo, que Guatemala, toda la historia guatemalteca fue muy importante para la región, porque a veces uno tiende al localismo, digamos, porque dice, bueno, no fue tan importante las cosas que pasaron. Entonces yo creo que es muy importante establecer diálogos transnacionales y alentar investigaciones que tengan, digamos, nada, esto, ¿no? Desde la perspectiva de los estudios transnacionales que ahora están en boga y que en América Latina hacen falta más. Así que, bueno, nada, hacer esta invitación. Muchísimas gracias a la doctora Julieta y agradecerles a cada uno de ustedes, puesto que me parece que hay varios compañeros y compañeras que están en su proceso de elaboración de tesis o bien de trabajos de seminarios, entonces creo que ahí podría enriquecerse esto de sobremanera, ¿no? Comentar acá entonces tenemos en pantalla el diploma que dice así, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorga diploma a el doctor José Domingo Carrillo por su excelente participación en el desarrollo del panel La Revolución del 44, Redes Intelectuales y Dinámicas Culturales como conferencista de su ponencia titulada Fiestas y Poder, las celebraciones septembrianas en Guatemala 1944-1957, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual, la semana, perdón, yo ya no veo yo bien acá, la semana del 14 al 19 de octubre con una duración de 10 horas. En Guatemala, 19 de octubre de 2024 y firman este diploma el maestro Jorge Gerardo García, coordinador general de las jornadas académicas, la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. A continuación veremos el diploma que se le enviará de manera virtual también al doctor Juan Carlos Vázquez y seguidamente el diploma a la doctora Julieta Rosica. Agradecerles infinitamente a cada uno por su tiempo, por sus ideas, por cada una de estas exhortaciones que se hacen a las y los estudiantes para que puedan tomar diversos temas de investigación y puedan profundizar en ellos. Muchísimas gracias. Y asimismo comentarles a todas y todos quienes nos observan en las diversas redes, tanto en YouTube como en los canales de Facebook, que ya aparece el enlace electrónico para que puedan registrar su asistencia a este panel de la Revolución del 44, redes intelectuales y dinámicas culturales. Asimismo, como esto es en la cuestión sucesiva, pues comentarles que ahora en breves minutos, a la 1:00 p.m, está programada la presentación del libro Urgente Futuro, escrito sobre Alay de Fopa, y esto estará a cargo
tanto de la doctora Mónica Albusures, compiladora de la Universidad de Hamburgo, como de la maestra Luisa González Reich, quien es parte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar. Reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes, doctores. Muchas gracias al doctor José Domingo, al doctor Juan Carlos Vázquez, a la doctora Julieta Rostica. Muchas gracias a las compañeras y compañeros que nos acompañan ahí tras bambalinas en todas estas dinámicas virtuales. Estar pendientes de la presentación del doctor, porque de igual manera esperaríamos recibirla, doctor, para que la podamos compartir en las diversas redes sociales. Y reitero el agradecimiento a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que tuvo a bien seguir la transmisión de este panel. Pues nos seguimos viendo en las jornadas. Hoy dieron inicio, nos veremos durante toda la semana, así que muchísimas gracias y gracias a cada uno de ustedes por todas sus ideas. Con permiso. Gracias, Muchas gracias gracias, Juan a Pablo. todos. Gracias. Nos vemos. Somos Humanidades.